voy a dar este taller el día de hoy. Antes que nada, tengo una pregunta que hacerles. Este taller se va a grabar, se va a subir a YouTube. ¿Alguno de ustedes tiene algún inconveniente a que se haga esto? ¿Podría expresarlo en el chat o decirlo directamente, por favor? ¿O están de acuerdo con que este taller se grabe? ¿No tiene ningún problema? Perfecto, entonces, bueno, si alguien tiene algún problema, me lo comenta o lo comenta después y vemos. De todas formas, esta plática va a estar en YouTube por cualquier cosa, si la quieren revisar después o si quieren revisitarla o compartirla. Bueno, ya me presenté, pero veo que están entrando más, entonces dejamos un ratito, como un minuto más o menos, a que se sigan entrando, porque parece que sí se están conectando bastantes. Entonces, buenas tardes, Azarel. Ok, entonces si gustan 102, empezamos bien. Mientras, les reitero, si gustan que no sea grabada este taller o que su participación no sea incluida, háganoslo saber por cualquier cuestión. Si están de acuerdo, pues continuamos. Soy el doctor García, el médico de la unidad Coyoacán de la Rosario Castellanos de la universidad. Yo voy a dar la plática de bases fisiológicas de la depresión y la ansiedad. Vamos a ver lo más básico. No quiero ser muy técnico, voy a intentar no serlo, pero en algunas situaciones voy a ser un poquito técnico. Entonces, si algo no entienden, si tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda o inconformidad en la presentación, me lo comentan. Y ya sea que lo podamos resolver al momento o ya sea que se lo respondo al final, ya lo iremos viendo. Entonces, si gustan, podemos empezar. Bases fisiológicas de la depresión y ansiedad. Como les comento, este es el tema. Soy el doctor Carlos Mariano García Román, el médico de la unidad Coyoacán. Entonces, antes que nada, voy a regresarme tantito. Antes que nada, necesitamos conocer algunos términos, que ustedes tengan estos términos en la cabeza durante la plática. Son términos técnicos, sí, lo entiendo, pero son términos que tenemos que tener en mente. Si en algún momento quieren que se los reitere, se los reitero. Y estos términos son, ¿qué es una proteína? La principal macromolécula, o sea, molécula que sirve en el cuerpo, es muy grande porque está compuesta por otras moléculas, que vamos a mencionar es las proteínas. Las proteínas, como dice aquí, están formadas por una o más cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son la base o la unidad de una proteína. Juntamos muchos aminoácidos y formamos una proteína. Las proteínas las conocemos porque están principalmente en los alimentos con carne, aunque también en algunas verduras se pueden encontrar o en algunos tubérculos u hongos. Pero principalmente, o su fuente principal de obtención para el cuerpo es en las carnes, en los pescados o en los productos de origen animal, como pueden ser los lácteos o el huevo. Entonces, esta proteína, al ser consumida por el cuerpo, se descompone en aminoácidos y el propio cuerpo recompone o construye otras proteínas con estos aminoácidos que obtenemos de la dieta. Su función dentro del cuerpo pueden ser enzimas, pueden ser proteínas para transportar nutrientes, pueden ser de señalización, que es lo que vamos a hablar principalmente en esta plática, las proteínas de señalización o neurotransmisores. Y también las proteínas forman parte del sistema de defensa, del sistema inmune. Como les comentaba, las proteínas pueden formar parte de neurotransmisores. Entonces, ¿qué es un neurotransmisor? Aquí tenemos la definición. Es una molécula química que las neuronas utilizan para comunicarse, o lo mismo para transmitir señales. Esto es, una neurona no puede comunicarle o mandar la señal a otra neurona sin estos neurotransmisores, sin estas proteínas, no tiene otra forma de hacerlo. Aunque el impulso se dice que
también puede ser eléctrico por medio de los electrolitos. La principal comunicación es con las proteínas por medio de neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores se liberan. Aquí tenemos una imagen, no sé si la puedan ver. En esta imagen podemos ver lo que es el final de una neurona, del extremo de las prolongaciones que tienen las neuronas y el inicio del extremo de otra neurona. Y como estamos viendo, está compartiendo moléculas. Estas son los neurotransmisores que se están comunicando. Para esto, el neurotransmisor tiene que llegar a algún lugar para dar esta señal, y ese lugar al que llega también está formado por proteínas y se llama receptor. Entonces, tenemos que las proteínas, que son neurotransmisores en el cerebro, tienen que ser lanzadas por una neurona y recibidas por otra neurona por medio de su receptor. Como les comento, esto es muy técnico, pero es importante porque esto lo vamos a ir manejando posteriormente. Entonces, una vez que se unen al receptor de la otra neurona, empiezan a hacer su acción, ya sea cosas tan sencillas como salivar, pensar, como recordar. Todas estas acciones son por comunicación de una neurona a otra. Entonces, principalmente tenemos que en la depresión y en la ansiedad existe un personaje principal, por así decirlo. Estas partes del cerebro, que son varias partes que comunican juntas, se le llama eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Son porciones del cerebro. Lo vemos aquí. Son porciones del cerebro que están en estrecha comunicación con estos neurotransmisores que estábamos mencionando, y principalmente regulan lo que sería la respuesta al estrés. El hipotálamo y la hipófisis, o antes creo que se le llamaba pituitaria, la podrían conocer como pituitaria, hacen muchas funciones en el cuerpo, tienen muchas funciones, es un eje de comunicación muy importante. El cerebro, representado por el hipotálamo, le está diciendo a la hipófisis, que es una hormona, que le diga al cuerpo todo lo que necesite hacer. ¿Cómo qué? Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, puede ser la contracción del útero cuando se da a luz durante el parto. Puede ser la expulsión de leche. Puede ser que el riñón absorba agua, puede ser que el hueso crezca, puede ser que el tejido de grasa se desarrolle y acumule más grasa, es el culpable de que tengamos pues un poquito de peso extra. Puede ser que desarrolle el músculo, sin esto no podríamos hacer músculo. Puede ser incluso, si funciona mal, causarnos problemas, como en el cáncer de mama. O puede ser el crecimiento, el desarrollo y todo esto. O sea, como ven, no quiero que se lo aprendan, obviamente, esto es muy general. Quiero que entiendan que este eje es muy importante, que se maneja desde el cerebro, que está comunicando por medio del hipotálamo, a la hipófisis, que es una hormona, y le está comunicando por neurotransmisión, por proteínas, a todo el cuerpo, todo lo que necesitamos hacer. Entonces, aquí empezamos a entender que este eje es muy importante, y esto mismo nos da la razón de por qué en una depresión o en una ansiedad estamos teniendo cambios a todo el cuerpo, no solo mentales, no solo psíquicos, sino también físicos, porque también la ansiedad no es un invento y la depresión no es un invento, son entidades reales que están alterando todo nuestro organismo, y desde el organismo también están teniendo su sustrato. Eso es lo que les quiero comunicar con esto. Obviamente no que se aprendan todo esto ya es muy técnico, pero el principal mensaje de esto es que la depresión y la ansiedad son entidades que nos manejan y nos ordenan en todo el cuerpo. Incluso se ha visto que personas con depresión son más propensas a desarrollar cáncer. ¿Por qué? Pues por este eje, este mismo eje que les estoy comentando. Entonces, para empezar, perdonen que empiece con todo ese tecnicismo antes, ya para entrar al tema, vamos a definir o
tratar de entender a qué le llamamos depresión. La depresión es un trastorno caracterizado por una persistente tristeza, una pérdida de interés y todos los cambios físicos que les mostré anteriormente, más otros. Entonces, la ansiedad no es un diagnóstico como tal, es un síntoma, es un estado. La ansiedad puede ser buena si se sabe controlar o puede ser dañina si se sale de nuestro control. Entonces, la ansiedad es un estado emocional de miedo y preocupación excesivas. Se dice que este miedo o esta preocupación tienen su sustrato de cuando nosotros éramos cazadores, vivíamos en la naturaleza, creábamos tribus para intentar protegernos, pero estábamos muy expensas de los depredadores externos. Entonces, esta ansiedad, este estrés y esta situación negativa en nuestro sentir nos protegía anteriormente de depredadores, de situaciones potencialmente peligrosas, y de ahí es donde vienen los sustratos para lo que posteriormente serían las fobias. Que las fobias no es más que el miedo desmedido, eso ya es patológico, pero tienen un sustrato en nuestra corteza más antigua. Entonces, estas dos entidades o este diagnóstico junto con este estado emocional pueden coexistir y de hecho normalmente coexisten juntos. Es muy difícil a veces separar un estado depresivo o una depresión de un estado ansioso. ¿Por qué? Porque muchos de los síntomas, y posteriormente lo vamos a ver, su sustrato fisiológico se imbrincan, lo que hace que vayan a la par en muchas ocasiones. Entonces, síntomas de depresión, tenemos una persona deprimida, normalmente es muy lábil, muy fácil que se frustre, que si hace un proyecto y este no sale como esperaba, lo tire o lo haga decaer muy fácilmente. Es lo que llamarían una persona con poca, se me fue el nombre de resiliencia, con poca resiliencia, es muy lábil a la frustración. Obviamente la depresión siempre va acompañada de tristeza. La sensación por la misma frustración de que soy inútil ante incluso actividades que antes me consideraba buenazo, me consideraba muy capaz, con un estado depresivo me siento inútil, siento que no valgo, que no tengo las características necesarias para realizar ciertas tareas, lo cual me lleva a una irritabilidad sencilla, una irritabilidad fácil. Y también pierdo el interés por las cosas que antes me interesaban bastante. También tengo, y en muchos de los casos, esto se acompaña de pensamientos de muerte, pensamientos suicidas. Se dice que alrededor del 10%, y eso me estoy yendo así como más o menos, lo llevan a cabo. Terminan por concluir este pensamiento en un suicidio, pero no quiere decir que los demás no tengan el pensamiento o no quiere decir que no lo puedan tener. Es muy común que en esta depresión se mantengan pensamientos de muerte o suicidio, incluso pensamientos fugaces, pensamientos que no tendríamos nunca en ningún momento, de pronto aparecen en nuestra mente, son los pensamientos que tenemos invasivos. También tenemos cansancio por las bases fisiológicas. Cuando alguien les diga, es que tú, por estar deprimido, haz actividad, ponte a correr, ponte a hacer cosas, se te quita la depresión así. Y no puede ser posible que estés cansado de no hacer nada. Estas personas no saben de depresión. José Cano, si quieres, sí, pregunta. Sí, por ejemplo, yo honestamente estoy pasando por una depresión, pero puedo decir que es como pasiva o no muy agresiva, porque hace 2 años tenía depresión, pero como más fuerte. O sea, no sé si se catalogue como por rangos o por niveles. Esto me gustaría aclararlo, pero digamos que hace 2 años yo no me podía ni parar de la cama, o sea, literalmente todo el día tenía sueño, todo el tiempo estaba cansado, no hacía nada, literalmente nada más que dormir, me levantaba triste. Y ahorita estoy pasando como por una situación, pero
es como más tranquila, o sea, ya no es como tan agresiva como antes, ahora solo es el sueño, pero ya tengo las herramientas para poder evadirlo. Justamente hago actividades que mi mente dice, ahí me da flojera, pero la primera actividad del mundo, las hago y se me va quitando poco a poco. Exacto, justamente parte de los síntomas de depresión es la alteración del sueño y el apetito. Pueden dormir más o dormir menos, tener mucha hambre o tener poca hambre. Si ya estás en tratamiento y si ya recibiste tratamiento, es eso lo que está amortiguando el efecto que tenías antes como depresión. Permíteme tantito. Perdonen. Sí, entonces respondiendo a tu pregunta, una vez que tú recibes tratamiento, eso lo voy a dar al final, pero quiero responderte en este momento. Una vez que tú recibes tratamiento para una depresión, posteriormente no quiere decir que no tengas remisiones. Sin embargo, si tú ya recibiste un tratamiento psicológico con terapia, además de un tratamiento que pudo haber sido o no, según sea el caso y la gravedad de la depresión, de tratamiento farmacológico, la terapia psicológica te ayuda y te da las herramientas, como tú dijiste, para que los posteriores episodios ya no sean tan fuertes en ti. También tiene un sustrato fisiológico, lo cual vamos a ir viendo poco a poco, pero es importante y es interesante saber, por ejemplo, en tu caso, que la depresión no es una entidad que se cure de la noche a la mañana, es una entidad que requiere trabajo, requiere constantemente estar trabajando, estar esforzándote, y no quiere decir que por una recaída pierdas todo el trabajo que ya llevas, es parte de... no sé si han escuchado el caso de Marilyn Cane, no sé. Es una psicóloga, pseudopsicóloga o psiquiatra, que ella decía que podía quitar la depresión y estos estados distímicos en unas cuantas semanas. Imposible. No existe hasta ahorita algo que te quite la depresión y los estados alterados emocionales en tan poco tiempo, porque es algo que requiere el trabajo de la persona y algo que requiere de la plasticidad neuronal y algo que requiere de la neurodesarrollo. Entonces, no puede ser tan fácil, y tampoco quiere decir que vayas a ser o caer en los mismos síntomas que antes al mismo grado. Y sí hay grados de depresión, depende de qué se agreguen de síntomas y qué tanto te afecte en la vida diaria, cómo se va graduando esta depresión. Perdón que me extendí. Entonces, si quieren, continuamos. Por el otro extremo tenemos la ansiedad. La ansiedad tiene síntomas como temblores. Cuando alguien está ansioso, incluso puede tener temblores. Aumento de la frecuencia respiratoria. La ansiedad puede ser desde un momento agudo, un momento de corte en el tiempo donde alguna noticia te da ansiedad, algún evento, alguna situación, o incluso en personas que ya tienen un padecimiento, puede ser que la ansiedad se dispare sola. No quiere decir que no venga de ningún lado, tiene una base fisiológica, pero se dispara sola y no tiene una razón aparente. Entonces, sentirse también nervioso puede quitarte las fuerzas, puede quitarte esa fortaleza, incluso hacerte sentir como que no vas a poder con la carga que estás a punto de enfrentar. La ansiedad normalmente es un adelantarte a una situación que podría causarte estrés. Entonces, también un sentimiento de peligro inminente o pánico que puede o no tener razón. Si te encuentras un león en la selva o enfrente de ti y te va a atacar, obviamente te vas a poner estresado y ansioso. Pero si no lo tienes enfrente e igualmente te pones estresado y ansioso, puede pasar. No quiere decir que te lo hayas inventado tú. También se puede dar el caso. Y tu ritmo cardíaco aumenta y empiezas a sudar. Estas dos entidades tienen síntomas que se imbrincan, que pueden relacionarse por una base fisiológica que está presente en las dos situaciones. Puedes tener intranquilidad en las dos situaciones,
puedes tener problemas para pensar, la concentración se disminuye, incluso la memoria y el aprendizaje disminuyen también. A los alumnos, las personas que tienen depresión y ansiedad no manejan la misma aprendizaje que una persona que no los tiene o que está en tratamiento. Entonces, en la escuela te va a afectar mucho también tu estado de ánimo, es algo que no se debe tomar a la ligera. Y también te puede dar enfermedades físicas que tú dices, ¿por qué me duele el cuerpo? ¿Por qué me duele el cuello? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me dio gripa? Todo esto tiene que ver también con las bases fisiológicas, como lo vamos a ir viendo. Pero estas son situaciones que pueden juntar o que pueden estar presentes en las dos entidades. Por eso a veces es difícil determinar una depresión solitaria, una depresión sin ansiedad o una ansiedad sin alguna base de tristeza o de depresión. Entonces, regresamos y un poquito damos la vuelta para atrás. Hay diferencia entre la depresión y una tristeza normal. No es lo mismo, no son los mismos grados y todos podemos estar deprimidos, más no todos, perdón, todos podemos estar tristes, más no todos tenemos que estar deprimidos. Son entidades diferentes. La depresión sí lleva a tristeza, pero la tristeza no tiene por qué llevar a una depresión. La tristeza, ¿qué es? Es una emoción. Todos vimos Intensamente. Existía el personaje de tristeza y lo ponen muy bien porque es solo una emoción y es útil. Aunque no lo crean, sí, la tristeza es útil. Si nosotros no tuviéramos empatía, digo, si no tuviéramos tristeza, si no tuviéramos momentos bajos, ¿cómo podríamos tener empatía por otros que los tienen? ¿O cómo podríamos saber si estamos felices si no tuvimos en otro momento, pues, el otro estado? ¿Sí, David? Una pregunta, doctor. ¿Los estados de distimia sí pueden llegar a una depresión o no? Sí, una distimia puede llegar a una depresión. Distimia básicamente es un estado que no es el estado básico normal. Normalmente eutimia, que sería lo contrario de distimia, se refiere en psiquiatría para mencionar los estados entre la depresión y la ansiedad en un estado, por ejemplo, bipolar. Eutimia no necesariamente significa un estado normal, aunque la base sí, la base mnemotécnica sí dice que eutimia es un estado normal, pero es un estado normal dentro de un estado patológico. Pero sí, en tu pregunta, la distimia sí puede ser tanto ansiedad como depresión. Simplemente la palabra lo que nos quiere decir es que es un estado que no es normal emocionalmente. Y sí, puede ser depresión. Y también la distimia se considera una tristeza que ya no es normal. Una tristeza que no estás dentro de los parámetros fisiológicos, físicos y psíquicos normales. ¿Eduardo? Sí, hola, buenas tardes. Lo que pasa es de que, bueno, yo en este caso he estado pasando por una situación medio complicada, ya que, por ejemplo, yo me siento solo y hay veces que me dan ganas de llorar, empiezo a temblar y todo eso. Entonces, no sé si es como nerviosismo, pero entonces, ¿qué vendría siendo? Depresión, tristeza, no sé, pero siempre me ha pasado. O sea, ¿te refieres a que tienes periodos constantes con estas sensaciones? Exactamente. Ok. Sí, puede ser tristeza, sin embargo, una tristeza solo te va a durar días, incluso puede que una semana. Una depresión te dura mínimo 2 semanas y tienes que tener por lo menos 5 de los síntomas que caracterizan a la depresión. Posiblemente lo vamos a ver. Pero si tú tienes 5 de estos síntomas que son pérdida del apetito, pérdida de las ganas de hacer las cosas, mucho cansancio, duermes mucho duermes mucho o duermes poco y en el apetito puedes perderlo o puedes comer mucho también. También en un estado, lo que le llama se me va la palabra. Bueno, la pérdida de interés por las cosas, la habilidad emocional, que es lo que tú dices, de que
de pronto lloras porque tus emociones las sientes como a flor de piel, cualquier cosa te pega. Entonces, incluso, aunque no sea una cosa que digas, ¿por qué lloras por esto? A ti te pega y eres tú, o sea, no estás mintiendo, no estás jugando, no estás actuando, es real. Entonces, si tú juntas 5 de estos síntomas o más, por mínimo 2 meses, entonces podemos estar empezando a hablar de una depresión, que puede ser el inicio de una depresión, o la depresión también se caracteriza por periodos fluctuantes. Tú puedes estar deprimido un rato, de 2 meses, 1 mes, de pronto, de la nada, te recuperas, como que se te quitó, pero 3 meses después regresas a este estado de ánimo, puede pasar la depresión. Es importante que sí se te diagnostique, que se acuda con un profesional para que se evalúe si tu tratamiento es psicológico o si tu tratamiento requiere de algún fármaco, algún psicofármaco que te ayude a controlar tus emociones, si ya la base fisiológica empieza a verse alterada. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, de nada. Ok, entonces como este caso sí es ilustrativo, perdón que lo tome, porque la tristeza es temporal. La tristeza es un momento y es desencadenado por algo. La persona puede llevar una vida normal estando triste. Se puede, no es imposible. Es difícil, sí, pero no es imposible. Sin embargo, en la depresión, llevar una vida normal es básicamente imposible. Christopher, ¿sí? Christopher. Está descargando la cosa de inteligencia. Bueno, continúo. Entonces, la depresión puede ser incapacitante. Se toma mucho a la ligera esto. Hay personas que están deprimidas y de verdad no pueden hacer las cosas por más que se esfuercen, pero se les toma como, es que tú no tienes depresión, tú nada más estás actuando, o tú eres huevón o huevona. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Christopher, levantaste. Ya, perdón. Buenas tardes. Nada más para complementar, la palabra que comentabas hace rato era anedonia. Que fue la que te tocó, anedonia. Y adinamia también puede llegar a suceder. Exacto. Y con respecto a lo de la distimia se asocia más a otros trastornos relacionados con la ciclotimia, por ejemplo, que va más hacia, como comentabas, trastorno bipolar y esquizofrenia, más que a depresión como tal. Y Sí, distimia es un término que no es un símil a tristeza. Distimia es muy complejo un término, entonces por eso no lo usamos tan así coloquialmente. Ok, como les comentaba, la depresión puede tener pensamientos fuertes de suicidio. La tristeza no. La tristeza sí te puedes tirar hasta decir, ok, no quiero tener esto, no me gusta sentirme así, quisiera que no estuviera pasando esto, pero pensamientos de suicidio no. O pensamientos fatalistas. No provoca alteraciones en el cerebro. La tristeza, al ser un componente normal de nuestras emociones, no debería alterar el cerebro. De hecho, el cerebro está funcionando para no siempre estar feliz. El cerebro funciona para correr de la alegría a la felicidad según el ambiente y la presión externa. Entonces, un pensamiento de depresión es una alteración bioquímica que se sostiene en el mismo porque su sustrato bioquímico está alterado, su sustrato fisiológico está tan alterado que el cerebro no puede regresar a un equilibrio y peor aún, no puede mover el equilibrio a la otra balanza de alegría. Entonces, una depresión es un estado, por así ponerlo, a grosso modo, de estancamiento en el espectro negativo. Sí, Christopher. Creo que era la mano anterior, no sé. La tristeza no requiere terapia. Podemos recibir apoyo, algunas estrategias para pasar por estos periodos con más calma, pero no requiere terapia. Podemos hacer nuestra vida normal sin problema. Y la depresión requiere psicoterapia y requiere la atención de profesionales. Normalmente la depresión mayor requiere un tratamiento integral
incluso hasta se mete el nutriólogo, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. En cuanto al estrés y la ansiedad, tampoco son lo mismo. El estrés es un lapso corto, un momento que algo te estresa, tu próxima exposición, tu próximo examen. La ansiedad puede permanecer en el tiempo, incluso, como les comentaba, puede desencadenarse sin tener un sustrato real. Puedes tener ansiedad y ni siquiera saber por qué la tienes. Eso puede suceder. Y bueno, es lo que les comentaba. El estrés es ante una amenaza que tú puedes reconocer y la ansiedad puede no ser reconocible. Sin embargo, estas dos tienen pues sustratos, bueno, tienen síntomas que se colindan, pero es importante entender que no son la misma cosa. Continuamos. En esta plática voy a hablar de neurotransmisores. Ya les comenté qué son los neurotransmisores, pero no les comenté cuáles son. Esto es importante saberlo porque los vamos a estar manejando para ver las bases fisiológicas de todos estos estados alterados. Entonces, este es el que quiero que más se les quede en la cabeza, la serotonina. La serotonina le llaman la hormona de la felicidad, perdón, neurotransmisor de la felicidad. ¿Por qué? Porque se mete mucho en estos estados de ánimo. Es el principal neurotransmisor que está manejado en la parte del cerebro que maneja nuestras emociones. Entonces, la serotonina, si no la tenemos en cantidades adecuadas o no se está recibiendo en sus receptores, la comunicación se está cortando y no se está teniendo suficiente comunicación por medio de la serotonina entre neuronas, entonces podemos caer en estados de depresión. Podemos caer en estados ya alterados fisiológicamente. La baja de serotonina puede o no causar depresión. Sin embargo, en la depresión la mayoría de las veces sí se ve que hay una baja de serotonina. Ya cuando hay una alteración del cerebro, una alteración física que se puede estudiar con la depresión, normalmente está la serotonina implicada. Para esto se han inventado, o más bien se han descubierto los medicamentos que pueden ayudarnos a regular los niveles de este neurotransmisor, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Así se llama la familia, no se preocupen por el nombre, yo sé que suena como trabalenguas o como una galimatías, pero bueno, lo que hacen estos medicamentos es que nos dan o nos permiten tener más serotonina en el cuerpo propia, porque evitan que se destruya, que se recapture y se elimine, lo cual nos permite que más de esta serotonina llegue a donde debe llegar y haga lo que tenga que hacer. Pero no es la única que actúa, también actúa la noradrenalina, el neurotransmisor que tiene que ver con la sensación de lucha o de huida, que tiene que ver con el estrés. Nuestro cuerpo está normalmente liberándola o inhibiéndola todo el tiempo según lo que se necesite por un sistema complejísimo que no viene mucho al caso, pero que marco porque quiero darles a entender que nuestro cuerpo no está estable, o más bien, la estabilidad del cuerpo no quiere decir estancamiento en cuanto a las cosas, sino es un dinamismo. Sube una, baja otra, sube una, y la noradrenalina es un ejemplo de esto. A veces, para tener cosas como correr, como hacer ejercicio, como prepararnos para un examen, como para hacer actividad, todas las cosas que sean de actividad, la adrenalina o noradrenalina están ahí. Y cuando ya son cosas como de relajación, como de comer, como de descanso, es lo contrario. Por eso es que la alteración de esta nos tiene en un estado constante de lucha, como si fuéramos a luchar. Nuestro cuerpo está preparado para algo y eso ya es cuando se altera, cuando está en altas cantidades que no podemos relajarnos. Por eso es que también los medicamentos atacan o se meten en este neurotransmisor para regular nuestro estado de ánimo. La dopamina podríamos decir que es un poquito lo contrario. La dopamina es la hormona que te da recompensa. De hecho, muchas de las drogas nos dan dopamina, porque la dopamina es la hormona que te relaja,
que te sientes alegre, que te da un viaje volando. Entonces, por eso es que muchas de las drogas que consumen de consumo recreativo y ilegales, obviamente, buscan o aumentar la existencia de la dopamina o evitar su destrucción. Y nos sentimos alegres, nos sentimos a gustos, dopados, nos sentimos, por eso el término dopado, porque te sientes relajado, te sientes feliz. Y aquí es otro, este no es neurotransmisor, es una hormona, bueno, va casi con lo mismo, pero este es el cortisol. El cortisol tiene una disposición horaria, en la tarde, mañana tarde, en momentos de sol y actividad, el cortisol está elevado para cumplir sus muchas funciones, y en momentos de descanso, de oscuridad, en los momentos donde nosotros como entes o seres vivos diurnos no vamos a estar activos, este se reduce. ¿Esta por qué la meto? Porque las bases fisiológicas de la depresión y ansiedad se meten tanto en el organismo o son tan reales que incluso pueden hacer que esta hormona, que hace cosas como el metabolismo de la glucosa, que es el azúcar, como el metabolismo de las grasas, como la producción del desarrollo, el crecimiento de las personas, el desarrollo de hueso, el crecimiento del hueso, la reparación de heridas, el sistema inmune. Esta hormona que es tan importante para hacernos activar o para mantener nuestro organismo, se ve alterada cuando estamos deprimidos o cuando estamos en un estado alterado, un estado patológico de ansiedad. Hasta ese nivel llegamos. Estas hormonas son las principales del estado de ansiedad, de depresión. Estas otras son las principales del estado de ansiedad. Si se dan cuenta, serotonina está presente en ambos. Por eso es que depresión y ansiedad tienen síntomas que se imbrincan unos con otros porque están actuando el neurotransmisor, el neurotransmisor serotonina que está presente en ambos casos. Aquí en la ansiedad, además de estar activos con la noradrenalina, debe haber un equilibrio, ¿no? Entonces debe haber un neurotransmisor justo contrario o a grosso modo contrario de la noradrenalina, que en vez de activarnos, nos inhiba, nos relaje. Esta es la GABA. GABA es un neurotransmisor que se dedica a inhibir para regular ciertas funciones en el cuerpo. Y si no podemos inhibir ciertas funciones y no podemos relajar ciertas actividades, siempre van a estar activas y nos van a causar estos problemas como ansiedad. Y glutamato, pues, es otro neurotransmisor que dentro de todo el sistema cerebral que regula nuestras emociones también está activo. Muchos de los nuevos medicamentos antidepresivos quieren tener como fuente o como objetivo el glutamato. Ahorita no me quiero meter mucho en esto porque nada más quiero darles la idea principal, pero quiero que entiendan que esto está avanzando. El entendimiento de la depresión y la ansiedad no está estancado, está avanzando. Cada vez se van a buscar nuevos objetivos farmacológicos para su tratamiento y nuevas terapias, o no nuevas, sino refinar las terapias actuales para darle el mejor tratamiento a las personas y quizá tal vez en algún momento la depresión y la ansiedad sean entidades que solo estudiemos anecdóticamente. Se espera, pero bueno, a ver qué pasa. Entonces, ¿cuál es ese sistema del que les he estado hablando que regula nuestras emociones en el cerebro? Porque todo está en el cerebro. Todo lo que nosotros pensamos, sentimos y somos está en el cerebro. Entonces, pues la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal son las principales entidades que regulan nuestras emociones. Nuestras emociones tienen que estar, nosotros recibimos el impulso externo, todos los estímulos externos los recibimos y todo tiene que ser procesado, tiene que ser traducido y tiene que ser alguna parte del cerebro que tiene que mandar cómo nos estamos sintiendo. O sea,
recibirlo, procesarlo, traducirlo y expresarlo. Esas son las funciones que hace todos estos organismos. Bueno, todas estas porciones del cerebro. Y aquí las tengo esquematizadas. No quiero que se las aprendan. Si ya los espanté, disculpen. Pero bueno, esto es para que entiendan que este sustrato está en el cerebro, que ya lo tenemos desde hace mucho tiempo. Esto es lo que se llama cerebro viejo o la parte vieja del cerebro. Ya lo tenemos desde que somos mamíferos. Pero la parte más nueva, la parte prefrontal de nuestro cerebro, la corteza, donde se expresa todo esto, esta es una parte nueva. El expresar nuestros sentimientos, el hacer actividades o buscar expresar nuestro arte es nuevo. Esto está en nuestra parte más nueva de nuestro cerebro. Y por eso es que algunos artistas pueden tener esa depresión, esa ansiedad o esas tristezas y poder expresarla de forma, pues, más correcta. O sea, de cierta forma sacar todo eso y ponerlo en un papel, en una canción, en lo que quieran. Eso es nuevo y es parte, pues, que es muy útil. Entonces, la amígdala, si está hiperactiva, que es una parte del cerebro que recibe las emociones, pues va a enviar impulsos exagerados, como en la ansiedad. Aquí es de donde sale mucho el exagerar o que se exageran los sentimientos. Puede ser que recibiste una mala palabra y por una amígdala superactivada tú puedes recibirla como el mayor insulto del mundo. El hipocampo, pues, normalmente cuando nosotros tenemos mucha depresión, o más bien cuando tenemos un periodo prolongado de depresión o de ansiedad, el hipocampo se reduce. Las señales enviadas se reducen, se alteran. Entonces no estamos enviando señales o no estamos recibiendo la señal adecuadamente. Se está alterando todo esto. Y también la corteza prefrontal, que es la que les decía que es la parte más nueva, disminuye su actividad. Por eso es que tenemos hipoactividad y por eso es que no podemos tener autocontrol. La parte consciente no puede autocontrolarse, está alterado. Y la toma de decisiones, que es la parte más nueva, la parte consciente, está también alterada. No podemos tomar decisiones de la manera correcta cuando estamos en un estado constante de depresión. Eso en la depresión, pero en la ansiedad también están alterados estos mismos partes del cerebro. Entonces, como les decía, en la depresión la amígdala está expresando mal las señales exteriores. En este caso también, el miedo o los temores externos que podemos tener se están expresando mal en la amígdala y la hiperactivan, pero la hiperactivan. Entonces es cuando podemos incluso llegar a las fobias, llegar a la ansiedad de saber que algo algo no visible me está causando ansiedad. Es gracias a una alteración de la amígdala. Entonces también, como la corteza prefrontal está alterada, pues no podemos controlar nuestros pensamientos, porque la amígdala está mandando las señales muy excesivas, muy alteradas, y no se están recibiendo bien en nuestra corteza, no se están recibiendo bien en nuestro cerebro, en nuestra conciencia, y no podemos controlar los pensamientos, no podemos aprender, no podemos captar la idea que el profesor nos está dando en clase porque estamos ansiosos. Y aquí se mete otro elemento que no quiero que se lo aprendan, pero es muy interesante. Es el locus coeruleus, o viene de azul, porque pues se vio que era como azul. Entonces, libera principalmente noradrenalina. Y recuerden que les dije que la noradrenalina es un neurotransmisor muy relacionado con la actividad. Entonces, si estás muy activo, muy alerta, por eso es que sudan también, por eso es que se da una sudoración excesiva, se da como si nos fueran a atacar. Cuando estamos muy ansiosos, este núcleo, este locus coeruleus, está alterado.
y es la que libera noradrenalina y es el que nos tiene así como que hasta temblando podemos estar. Entonces, esto es a grandes rasgos el eje es hipotálamo, hipófisis, adrenal. Aquí principalmente, como les digo, la amígdala es la que recibe las emociones externas y envía las señales a muchos núcleos. La envía al tálamo, la envía al hipotálamo, la envía a la corteza en sus diferentes lados, tanto cingulada como orbital, como zonas también del tronco. Se está enviando esta señal de la amígdala con ya las emociones alteradas a diferentes lados y en diferentes lados se está alterando. El que nos incumbe en este momento es el hipotálamo. Y les comenté que el hipotálamo es como un regulador. Permítame tantito. Se escucha, perdonen. Ok, entonces el hipotálamo es un centro que tiene comunicación con muchas partes, no solo el cerebro, que ya tiene comunicación hacia abajo, hacia muchas partes de nuestro cuerpo. El hipotálamo recibe las señales del cerebro, las traduce, es un traductor, y las manda. Las manda ¿a dónde? A la hipófisis. Solo nuestro cerebro recibe información por neurotransmisores, pero nuestro cuerpo no recibe información directa por neurotransmisores, por lo menos no cuando ya queremos hacer otro tipo de cosas diferentes al cerebro. Entonces, bueno, diferentes a las que regula el cerebro. ¿Cómo podemos informarle, por ejemplo, a nuestro estómago que libere ácido gástrico? ¿Cómo podemos informarle a nuestros músculos que se contraigan? ¿Cómo podemos informar cosas a nuestro cuerpo? Pues por hormonas. La señalización, perdón, la de los músculos sí es neurotransmisión, no es hormonal. La transmisión de neurotransmisores es rápida. Es una transmisión rápida que se puede dar. Yo estoy moviendo el brazo y es porque mi cerebro le está diciendo por neurotransmisores a mi músculo que se contraiga. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero crecer? Yo quiero guardar el azúcar que comí en la comida. ¿Qué pasa cuando yo quiero digerir estos alimentos? ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer otras funciones a largo plazo de manera no tan rápida? Mando hormonas. Entonces, el hipotálamo, que se comunica con la hipófisis de forma con neurotransmisión, hace que la hipófisis libere hormonas al cuerpo para actuar en diferentes lados y comunicarle cosas. Las hormonas, que también son proteínas, nos comunican cosas diferentes o cosas a largo plazo. Entonces, la hipófisis le comunica a unas glándulas que no son muy habladas, porque normalmente su enfermedad requiere de un especialista. No es normal que nos enfermemos de las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones, por eso se llaman suprarrenales. Estas liberan cortisol. ¿Recuerdan que les hablé del cortisol? Liberan cortisol para hacer cuestiones metabólicas en todo el cuerpo. Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos deprimidos o ansiosos, tenemos una alteración en el cuerpo real. Es real, no es fantasía, no es nada. Nuestro cerebro controla nuestro cuerpo. Entonces, una vez alterada la corteza suprarrenal, porque todo el eje desde la amígdala está alterado, empezamos a tener subidas de peso, porque está alterado la glucosa. El cortisol controla el metabolismo de la glucosa o el procesamiento de la glucosa. Podemos tener enfermedades como la diabetes mellitus, como la hipertensión, como los infartos, como los eventos vasculares cerebrales, y todo por una depresión no tratada. No quiere decir que nos cause la depresión nos cause la enfermedad, sino que es sustrato, un factor de riesgo para que nuestro sistema o nuestro cuerpo alterado sea más propenso a estas enfermedades. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿No tienen como que ya se cansaron o algo así? Todo excelente, muchas gracias. Perfecto.
Entonces, aquí es donde vamos, y como les comentaba, el hipotálamo, el traductor principal de nuestro cuerpo, detecta esta situación de estrés y libera una hormona, cuyo nombre normalmente dice de dónde viene y a dónde va. Entonces, es la hormona liberadora de corticotropina. Así se llama. Así se hizo por consenso, así se llama, que esta viaja a la hipófisis. ¿Por qué liberadora de corticotropina? Porque la hormona que va a liberar la hipófisis está en la corteza de la hipófisis. Por eso es córtico, de corteza, y tropina, de que hace efecto de desarrollo, tipo hormona, que es trofos, es un sustrato griego, que es como desarrollo, crecimiento y así, que es lo que hacen las hormonas. Entonces, esta hormona sacada por la hipotálamo, liberado por medio de sinapsis, por medio de neurotransmisión, llega a la hipófisis, o pituitaria, también se conocía antes así, y libera la hormona adenocorticotrópica. La libera la sangre, porque la sangre es la autopista del cuerpo. La libera para que todos los órganos que la vayan a recibir la reciban, principalmente las glándulas adrenales que están arribita de los riñones. Están pegaditas ahí como un sombrerito en el riñón. Y estas liberen el cortisol. En respuesta a esto, liberen el cortisol. ¿Qué pasa cuando tenemos mucho cortisol en el cuerpo? Con estas señalizaciones. Que el mismo cortisol libera la señal para que se deje de crear la primera hormona liberadora. Le dice al hipotálamo, oigan, ya no cabemos, ya somos muchos, ya no suban ni uno más a este camión que se llama vida. Entonces, le dice al hipotálamo, por retroalimentación negativa, así se llama este fenómeno, que ya no libere hormona liberadora de corticotropina, por lo mismo ya la hipófisis no va a liberar la hormona adrenocorticotrópica y por ende ya no hay más cortisol. Es un eje normal, es un equilibrio. Si hay mucho, se inhibe para que ya no haya mucho y en lo que se usa se va reduciendo la cantidad y se va desinhibiendo y se va liberando más. Es un eje. Entonces, esto se ve alterado en la depresión y en la ansiedad, principalmente en la depresión, que es una entidad, por así decirlo, más a largo plazo y más fuerte. Esto es lo que les comentaba de una sinapsis, cómo se hace la neurotransmisión. Creo que esto debí ponerla antes, pero bueno, esto porque quiero decirles que la principal teoría y la principal hipótesis que se puso o se dijo como base fisiológica para la depresión fue la hipótesis monoaminérgica. ¿Por qué monoaminérgica? Porque la dopamina, la noradrenalina y la serotonina son neurotransmisores monoaminérgicos que tienen, por cuestiones químicas, que tienen un enlace amino, que solo tienen un enlace amino. Por eso se llaman monoaminérgicos. Entonces, esta hipótesis nos dice que el síndrome depresivo, la depresión, se origina por una disponibilidad mucho menor de serotonina y noradrenalina, que son monoaminas. Esta hipótesis nos da la primera pauta de que la depresión tiene un sustrato real, que la depresión no es un invento de las mujeres histéricas, que no es un invento del arte romántico y que no es algo que se haya inventado la gente para no trabajar, que la base es real, la base en el cuerpo existe y si conocemos de dónde viene, podemos empezar a contrarrestarlo y tratarlo. Aunque actualmente se sabe que no es la única cuestión que existe cuando hay una depresión, sí se han creado o es tan importante esta hipótesis para considerar los tratamientos que se enfoquen aquí. Por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina trabajan en los transportadores. Las células transportadoras que lo que hacen es captar la serotonina, estas bolitas son serotonina, y regresarla para que se degrade, para que se destruya. Entonces, si se dan cuenta, en este camino de regreso, de retorno, nunca llegó a la otra neurona, nunca comunicó nada. Entonces, si no hay serotonina y no se comunica una neurona con otra, pues va a ser todo lo que les he estado diciendo.
y todo el eje hipotálamo hipófisis y todo el eje de la amígdala hacia todo lo que está comunicando no existe, no se da. Y por eso es que la depresión es una baja de todas las cuestiones que pueden llegar a mantenernos en equilibrio. Es real, existe. Y es por esta hipótesis monoaminérgica. Como les comento, ya se ha estudiado más, se ha encontrado otros sustratos, pero todos o la mayoría tienen su base en esto y aquí es donde se enfocan los tratamientos farmacológicos para esto. Entonces, tenemos la depresión mayor, ya un trastorno depresivo establecido, ya un trastorno depresivo diagnosticado, cuyas bases, como les comento, no solo eran los neurotransmisores, vienen de inflamación. Incluso la inflamación puede ocasionar, y también se puede ocasionar por la depresión, interleucinas inflamatorias. Solo quédense con la idea de que es inflamación, de que algún proceso inflamatorio, algún cáncer, alguna enfermedad que te cause una inflamación muy constante puede alterar el estado de ánimo. Por eso es que la entidad del cáncer se relaciona mucho a la depresión. Las personas con cáncer tienden a tener más facilidad o tienden a ser más fácil que se depriman, aparte del estresor externo que es social y ambiental. Tienen también un sustrato interno que los está deprimiendo, o sea, tienen dos de los factores que les causa depresión mayor. Como les dije, los estresores externos, tanto psicológicos como ambientales. Se decía que en los países donde no se da la luz del sol, por falta de metabolismo y vitamina D y cuestiones internas que no vienen al caso, pueden también desarrollar de forma más fácil una depresión. Se ha encontrado que la depresión tiene un sustrato genético del 37% más o menos. No podemos tomar esto a la ligera. Quiere decir, si en mi familia hay historia de depresión y trastornos mentales, no es una sentencia para mí, pero sí es un elemento de que tal vez en mis genes soy más propenso a tener una depresión fisiológica, una depresión con un sustrato en mi propio cerebro, por mis propios genes, por mi propia familia. Que eso no quiere decir, como les digo, que sea una sentencia. Quiere decir que, pues bueno, hay que trabajar más en eso. Ya la medicina génica está tratando de ver esto y tal vez tratar por medio de activación y desactivación de genes, pero es un tema súper complejo, muy interesante, pero que no está dentro de los límites de esta presentación. También se ha visto que los factores de crecimiento se ven alterados. Cuando nosotros estamos deprimidos, no nos desarrollamos igual. Incluso un niño deprimido, un adolescente deprimido, no va a crecer al máximo de sus capacidades, tanto en huesos, como en cerebro, como en fuerza, como en todo. Normalmente, tanto se alteran las hormonas en el cuerpo que el joven no va a desarrollar un adecuado crecimiento físico y neuronal. O sea, el cerebro no se va a desarrollar bien. Entonces, también, como les comentaba, un sustrato para la depresión es el eje hipotálamo hipófisis adrenal, por lo que ya les comenté, más los sistemas de regulación emocional que están en la amígdala, que también ya les comenté. Entonces, pongamos que yo ya estoy deprimido y tengo una depresión ya un rato. Me hago una tomografía, así, porque quiero ver mi cerebro. Pues esto encontrarían la amígdala, el hipocampo. Recuerdan que les dije que se decrecía, se hacía más chico en la depresión. Esto se vio a partir de que a personas con depresión se les hacía este estudio. Se vio que el hipocampo, que es una porción que envía señales, es como una transmisión, se reducía. Entonces no se están enviando adecuadamente las señales y esta es otra muestra de que el sustrato es real, de que la amígdala no envía, o más bien por medio del hipocampo no se están enviando bien. Si de por sí la amígdala está sobreexpresando y está alterada, no puede
comunicar porque el hipocampo pues está decreciendo. Y es todavía como meterle más, más problemas al cuerpo que de por sí ya está en un estado alterado. Entonces, esto es lo que les comentaba. El diagnóstico de depresión ya está establecido, cómo se debe diagnosticar. Se utiliza el Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales, de Enfermedad Mental. Bueno, trastornos mentales, no enfermedad. Este manual se utiliza mucho en Estados Unidos y por ende también en México, que es la base de que todos los psiquiatras y los médicos utilizamos para todos estos trastornos de la mente. Entonces, ¿qué nos dice el manual? Pues que una persona con depresión o que se va a diagnosticar con depresión debe tener un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. Puede ser que en un punto del día no estés deprimido, pero la mayor, pon tú 20 de 24 horas al día, 18 de 24 horas al día, incluso 11, 12 horas al día estás deprimido. Ese ya es un síntoma de depresión, que como les comentaba, 5 síntomas más un estado de más de 2 semanas en la misma situación, ya es diagnóstico de depresión. Dependiendo de la gravedad, ya se dice mayor, menor o no. Entonces, también pérdida de interés, como nos decía Christopher, anedonia, en cosas que antes te agradaban. Yo antes corría, yo antes jugaba videojuegos, yo antes iba con mi novia o novio, pero ahora no. Ahora no me interesa, no quiero ni verles, no quiero ni salir a fiestas, no quiero hacer nada. Perdí el interés. Se llama anedonia. Puede ser que tu peso aumente o baje porque tu apetito cambia. Pero también recordemos que como el cortisol está alterado, obviamente el metabolismo de la glucosa, de las grasas y las proteínas está alterado y mi mismo cuerpo no está bien en cuanto a nutrientes. O sea, yo puedo comer muy poco y estar muy desnutrido, o puedo comer mucho y mi sistema alterado lo está acumulando todo y engordo muy fácil. Los estados depresivos, normalmente lo más común es que engorden. ¿Por qué? Porque la comida les da un refuerzo positivo, les da un estado un poquito de alegría, que ya son otros temas, pero pues vienen relacionados. Puedo tener insomnio, puedo tener hipersomnio. El insomnio principalmente también porque se ve alterado partes del cerebro que tienen que ver con el sueño, por los sustratos que les comento o les comentaba. Puedo ser irritable, puedo tener poca tolerancia a la frustración y estar intranquilo la mayor parte del tiempo. También vienen los sentimientos de que todo es mi culpa, todo a mi alrededor es mi culpa, de que soy un inútil, de que no voy a salir nunca de esto, de que el mundo se va a acabar mañana. Son sentimientos de desesperanza, pesimismo, inutilidad y culpabilidad. Deben estar presentes para ser parte del diagnóstico. También, como les comentaba, una persona deprimida no va a aprender, no va a captar las ideas, no va a concentrarse de la misma forma que una persona sin depresión o con tratamiento. El tratamiento puede regresar a tu estado como si fueras una persona sin depresión. Aunque aún la tengas, el tratamiento es muy importante para regresar a tu cerebro a un estado de equilibrio. Y normalmente la baja autoestima también se considera un síntoma, el diagnóstico de depresión, donde tu crítica es muy fuerte, tu autocrítica es bastante feroz. Todo te estás criticando, todo no te gusta de ti, cualquier defecto que te vean o te veas tú es malo. Y tienes una sensación de incapacidad. Y el cansancio es normal. ¿Por qué? Pues porque el cortisol también tiene que ver con la energía, y si el cortisol está alterado, pues la energía que nuestro cuerpo tiene también está alterada. Eso es real, no son huevones, no es culpa de que no quieren hacer nada, no, es real, es un sustrato muy real. Entonces, ya que tenemos todo este panorama de la depresión y que ya les comenté que la depresión con estas bases fisiológicas puede ser tratada
una vez entendiendo estas bases, podemos empezar a idear estrategias. Sin embargo, no hay un solo tratamiento de depresión. No hay una panacea, un remedio milagroso que te diga que te quita la depresión de ya. Necesitamos una terapia integral, un tratamiento integral. Lo que quiero decir, psicólogos, psiquiatras y médicos deben trabajar en conjunto para tratar. Normalmente, y la primera línea de atención sería el psicólogo, perdón. El psicólogo, normalmente en un estado de depresión que no está tan fuerte o que no está tan, pues que no ha evolucionado, se puede tratar la depresión con una psicoterapia, que no es que sea de un día, de una semana, es una psicoterapia que lleva su propio tiempo y el tiempo se va a evaluar dependiendo de la situación del paciente. Entonces, así como la depresión altera nuestro cerebro, una psicoterapia adecuada puede retornar nuestro cerebro a un estado anterior. Y parece increíble. Así como vieron que el hipocampo se hace chiquito y que la amígdala se sobreexcita y se altera y que el eje hipotálamo, hipófisis adrenal está alterado, una psicoterapia adecuada puede regresar todo eso a su regulación, desarrollar o por medio de neurogeneración de células, se hace que se generen o se recompongan las conexiones sinápticas entre las neuronas. Todo puede venir gracias a la psicoterapia. No quiere decir, por lo mismo, que todo tratamiento de depresión requiera antidepresivos o ansiolíticos o medicamentos en general. Con una psicoterapia bien llevada y una persona que esté comprometida con su proceso, podemos regresar a nuestro cerebro a estar sano y ser el mismo cerebro sano de antes de que todo esto pasara. Sin embargo, para allanar y hacer más fácil este camino, podemos tener el tratamiento farmacológico, que son, en este caso depresión, antidepresivos. Ya les comentaba yo que la serotonina era el principal sustrato que nos iba a dar o nos iba a alterar nuestro estado de ánimo. ¿Qué puedo hacer yo entonces para atender esta cuestión fisiológica? Hacer que haya más serotonina o hacer que esta serotonina que ya tengo no se destruya tan fácil y se siga utilizando. Por lo mismo se han creado los medicamentos inhibidores de la recaptura de serotonina, que lo que hacen es simplemente mantener a la serotonina circulando en la conexión y en la comunicación nerviosa, para que se tenga que hacer toda la conexión que ya les he estado comentando y que el cerebro funcione de manera normal. El que más se conoce o el que más llegan a ustedes a escuchar es la sertralina, y aquí están los otros ejemplos, la fluoxetina, el citalopram, el escitalopram, paroxetina, que así como funcionan como antidepresivos, también funcionan como ansiolíticos, quiere decir, porque la serotonina es el sustrato en común entre la ansiedad y la depresión, se puede dar este medicamento para tratar a ambas entidades. También existen otros medicamentos que ya relacionan a la dopamina o a la noradrenalina, que serían los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, o los inhibidores de la recaptura de noradrenalina y dopamina. Lo que hacen es exactamente lo mismo, hacen que haya más serotonina, más dopamina o más noradrenalina en el cuerpo para que la función de comunicación neuronal siga su vía normal. Tenemos todo este arsenal que se ha estado haciendo y también tenemos algunos otros, no es que no se usen ya tanto, pero ya dependen mucho del paciente. Como les comento, no es de que se los aprendan todos, es de que quiero que entiendan qué formas de tratar este padecimiento existen. Además de que la relajación y técnicas de ejercicio de estiramiento, no tal cual yoga, pero sí técnicas, pueden reducir los niveles de cortisol y alterar la neuroquímica del cerebro. Entonces, aquí les pongo cómo se ve una sinapsis, una conexión de neuronas, aquí, perdón, sin tratamiento de una persona deprimida. Si pueden ver,
no hay receptores, no hay mucha comunicación. Esta extensión de la neurona no está llegando a ningún lado, no se está comunicando. No hay conexión sináptica, no hay comunicación entre los sistemas que nos regulan. Sin embargo, una persona con tratamiento, y esto es muy importante, una persona que tome su tratamiento, tome su terapia, que vaya acorde y que esté comprometido con su recuperación, recupera. Como pueden ver, aquí todos estos botoncitos se van a comunicar con otra neurona y van a llevar una vía de señalización y comunicación en el cerebro adecuada. Y no pasa nada, es como si fuera una persona totalmente normal. No se sientan que no hay futuro, lo hay. Y esto es una prueba física de lo que pueden encontrar, de que se puede salir. Y bueno, ya para terminar, no sé si tengan preguntas o alguna duda, algún comentario. Creo que es del chat, déjame lo leo. Perdón. Fabiola Castro dice: mi psicólogo me comenta un día que una vez que aparece cualquiera de estos trastornos, no se van como tal, solo se aprende a sobrellevarlos justamente por su origen emocional. Sí y no. Es cierto que es un camino largo, es cierto que es un camino que no es tan fácil de regresar al estado de equilibrio, pero no quiere decir que no vamos a recuperar. Tal vez, probablemente, tal vez, la mayor parte de tu vida vas a requerir el tratamiento. Tal vez. Y esto no quiero desmotivarlos porque el tratamiento de la depresión y la ansiedad es un tratamiento a largo plazo. Pero no es como la diabetes, que la diabetes no se cura. Hay salidas, sí. Hay formas de saber si tú ya saliste, hay recaídas, sí. Pero cuando tú aprendes técnicas, como el compañero que nos compartía al principio, tengo estos estados de ánimo, de tristeza, pero ya no me pegan tanto como antes. Yo aprendí a sobrellevarlos, yo aprendí a salir de estos estados solo y yo ya no me siento tan mal como me sentía antes. Sí, sí se puede salir, pero con su pero, obviamente. Requiere mucho compromiso y requiere tiempo. Y quien dice que ya saliste de esto no es nadie más que tu cuerpo, tu cerebro y tu neurotransmisión. A veces no lo sabemos, pero pues nos vamos dando cuenta de eso. No sé si respondí tu pregunta. ¿O alguien más tiene alguna otra pregunta? No sé cuál es. Sí, Liliana. Sí, porque al inicio estábamos haciendo puro archivo. Buenas tardes, doctor y compañeros. Sí, justamente iba encaminado a lo que comentaba o preguntaba la compañera. Estos mitos que se tiene todavía sobre estos dos problemas, entre ellos, pues precisamente es el que no se va, que se aprende a vivir con ello, que puede ser, se puede originar más que nada o ser propenso para personas débiles, son parte de los mitos, que también pues se puede superar por fuerza de voluntad y ¿verdad? Que es todo un conjunto de sí, ¿no? De esta parte de que vaya en conjunto, ¿no? Tratamiento, pues sí es voluntad también, pero digo, ya lo estamos viendo, ¿no? En nuestro cuerpo reacciona diferente y todo va acomodándose, aunque a lo mejor no del todo, ¿no? Y otra cosa, la depresión puede ser tratada por
psicólogo o a fuerzas tiene que ser un psiquiatra. Lo que comentaba el compañero, ¿no? Que hay niveles a lo mejor que van a determinar esta parte, ¿no? Exacto, el tratamiento inicial, porque normalmente es la primera línea, los primeros que lo captan en un sistema ideal, es el psicólogo. Sin embargo, como les comentaba también, el tratamiento es integral y esto va a depender del criterio diagnóstico del psicólogo y de qué tanto el psicólogo entienda que esto necesita un tratamiento por dos ejes, tanto la vía física con medicamentos como la vía psicológica. Sí les comentaba que el cerebro regula el cuerpo, entonces la vía mental puede alterar el cerebro y regularse. Pero en la mayoría de los casos y por los estresores externos a los que actualmente estamos expuestos, idealmente se trata de manera integral con psicólogo, con psiquiatra y con acompañamiento médico. Obviamente las dos entidades más fuertes es el psiquiatra y el psicólogo. Y esto es porque actualmente la presión es bastante. A las personas con depresión se les da una presión de grupo demasiado grande que no deberían tener. Hay poca empatía para las personas con depresión y ansiedad y hay demasiada carga emocional en estas personas. No sé si respondí tu pregunta. Aunque sí, un psicólogo en un caso leve podría tratarlo. Y otra cosa también me llamó mucho la atención que dice que, pues, o sea, desencadena muchas, ¿cómo llamarlo? Muchos problemas más. Y quería preguntarle también, tengo conocimiento de que sí puede afectar. ¿La depresión o la ansiedad puede afectar la sangre o la absorción de sangre en el cuerpo? Vaya, al punto de una anemia. Ah, ok. Sí, de hecho por varias vías puede afectar esto. Una es por la nutrición. Una persona depresiva no se va a nutrir como una persona tanto externamente con lo que tú comes como internamente porque tu cortisol está alterado. No vas a metabolizar correctamente los nutrientes y además de que tu intestino también, tu estómago, tu intestino, todo tu sistema digestivo está recibiendo también señales externas y señales internas y principalmente las señales del cerebro al estómago se ven alteradas en estos estados. Por eso es que muchas personas con depresión y ansiedad tienen también acidez estomacal, gastritis y alteraciones en el estómago como el colitis nerviosa. Justamente la entidad de colitis nerviosa ya nos está hablando de que está muy relacionada con esto. Entonces, si no tienes buena nutrición, no estás consumiendo adecuadamente tus alimentos, porque o estás comiendo mucho o estás comiendo poco, pero no adecuadamente, y aparte estás alterando tus vías hormonales, tus vías de neurotranscripción, le estás pegando a todo el cuerpo, básicamente. No quiere decir que en primera instancia se vaya a alterar la sangre, pero es uno de los cuantos efectos secundarios y daños colaterales que la depresión puede llegar a tocar. Sí se puede. No directamente o no de forma que, digamos, depresión igual a anemia, pero sí hay un sustrato y un factor de riesgo aumentado en personas deprimidas a estos padecimientos, incluso al cáncer también. Ok, le agradezco, doctor. Sí, de nada. José Cano, ¿tenías una pregunta? Creo que claro, retomando un poco la pregunta de la compañera Fabiola Castro, pues la ansiedad como tal es algo como que te llega, no puedes saber, bueno, en cierta parte no puedes saber cómo que se detona en sí, porque son muchos los factores y es algo que se vive con ello. Yo te lo digo porque yo lo tuve, estuve tomando medicamento como por medio año y pues la verdad es que mi trastorno de ansiedad no supe por qué. De un día a otro lo tuve y hasta que llegué a lo que es un doctor muy ansioso. Yo pensé que era otra cosa, que me estaba dando las taquicardias, hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Es justamente por ese sistema de huida que tienes al alterarte y pensar muchas cosas. Como tal, no se desaparece, porque al final de cuentas, aunque yo he llevado un tratamiento con medicamento de 6 meses y terapia y todo eso, se aprende a vivir con él
Pero la diferencia es que ya con el tratamiento ahora sí que médico, ya sea medicamento o psicológico, se te dan las herramientas o obtienes las herramientas para sobrellevarlo. O sea, apenas una semana iba saliendo del metro y me empezó a dar un ataque de ansiedad, y es cuando lo normalizo y digo, que me tenga que dar lo que me tenga que dar, no estoy pasando por nada malo, no estoy corriendo de nada, venga, que me tenga que dar la ansiedad que tenga y aquí estoy preparado. Estás preparando tu mente para que sea menos los síntomas, o ya sepas lo que está pasando en ti. Y es como que mi testimonio de una persona con ansiedad. En realidad no desaparece, solo aprendes a controlarlo y cómo disminuirlo. Claro, es lo que les comentaba. El tratamiento y el vivir con una depresión o una ansiedad no es algo sencillo, no es algo que como una gripe, que te dan una aspirina y ya al día siguiente ya no pasa nada. Es algo que tu cuerpo está buscando el equilibrio, pero por muchas formas, por muchos estresores, tanto internos como externos, no lo logras. Lo ideal, en un mundo ideal y en una situación ideal, es que tú regreses a ese equilibrio por medio del medicamento y por medio de la psicoterapia. Sin embargo, estamos expuestos a situaciones de vida, de muerte, de asaltos, de todas situaciones externas que simplemente no dejan que nuestro equilibrio se dé, así, directamente, económicas, sociales, familiares, todas esas presiones hacen que el equilibrio sea mucho más complicado y no se dé de cierta forma. Entonces, sí hay recuperación, ya lo ven, hay recuperación física del cuerpo, del cerebro, pero debido a la gran carga de estresores externos y a lo difícil del tratamiento, es difícilmente alcanzable. Pero no quiere decir que no vivas una vida plena y feliz. No quiere decir que no puedas trabajar como una persona normal, aprender como una persona normal, o casarte, formar tu familia o no, o realizar tus metas. No quiere decir que estos diagnósticos sean una sentencia. Simplemente quiere decir que vas a requerir un tratamiento que vas a tener que ser constante. Es difícil, pero hay que tener empatía, es lo importante. Y perdón, me decías, sí, Fabiola Castro, el trastorno de ansiedad generalizada puede ser hereditario por alteraciones fisiológicas. Se ha visto que sí hay un componente genético, por lo cual sí hay un componente hereditario, pero no es una sentencia. Lo hereditario solo quiere decir que estamos más propensos por nuestros genes a tener tal o cual afección, pero no quiere decir que siempre se exprese. Por eso es que se le da un porcentaje de afección a lo hereditario. En este caso sería 1/3 de la afección es hereditaria. Que si en nuestra familia hay historia de depresión, ansiedad, que yo creo que en todas las familias hay, pues sí, somos propensos, más propensos que alguien que no tenga historia en su familia de estos padecimientos. Lo que no quiere decir que la vamos a tener, solo que somos más propensos estadísticamente hablando. Magali Hernández, perdón, levantaste la mano. Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, yo nada más quería, tengo una duda. Estaba comentando hace rato que lo que es la depresión y obviamente la ansiedad tiene bueno, más bien tiene repercusiones en el estado de salud físico de las personas que la llegamos a padecer alguna vez. Esto es también cuando se dan las recaídas, quiero pensar, o es una de los signos por los que nosotros nos podemos dar cuenta que una persona tiene depresión y ansiedad. Ok, quiero también, creo que en este punto, darles a entender que una recaída no quiere decir que no avanzas. Una recaída es parte del proceso, sí, pero porque las alteraciones son muchas y muy variadas en tu cuerpo, una recaída solo quiere decir que el problema sigue ahí. O la situación y la alteración, no problema, porque el problema depende de cómo lo veamos.
la alteración sigue ahí. Entonces, te decía que la depresión y la ansiedad alteran el cuerpo de forma prolongada. O sea, si tú tuviste depresión y ansiedad, digamos, que se logró identificar al principio y tú estás empezando y todavía no presentas la alteración, si se trata adecuadamente no la vas a presentar. Pero si ya llevas años con una depresión, una ansiedad no tratada, que se ha estado arrastrando porque ni siquiera tú sabías que estabas deprimida, porque ese es el problema. En estos momentos, en estas sociedades actuales, en este estrés que estamos viviendo actualmente, el diagnóstico a veces no se da, a veces no lo sabemos. Y nada más nos tachan de personas mamonas, de personas mal, de personas flojas, pero no sabemos que el sustrato ya está ahí. Entonces las alteraciones fisiológicas ya están ahí. Tu tratamiento va a intentar, tratamiento farmacológico y psicoterapia, van a intentar regresar a tu organismo al estado natural, pero no te va a costar, o va a costar porque toda tu vida te has acostumbrado a vivir con este estado. Y el cambio no es tan brusco o no es tan rápido como se esperaría. En una recaída puedes seguir teniendo esas alteraciones fisiológicas, incluso puede que no se hayan recuperado tu cerebro y por eso te está dando una recaída. Y lo que tienes que hacer es continuar con tu tratamiento porque quiere decir que a largo plazo tal vez ya se van a empezar a dar los cambios. Puede que la recaída sea un sustrato de que el cambio fisiológico en tu cerebro y en tu metabolismo y tu organismo sigue ahí. Entonces, no sé si respondí o quisieras extender la pregunta. Sí, está bien, doctor. Muchas gracias. José Cano. ¿Levantaste la mano? Sí, otra vez yo. Quería ver si puedo compartir un enlace por si alguien tiene ansiedad y compartirles un video que la verdad me ayudó mucho en lo que es el proceso. Igual a ver si alguien le ayuda y les es útil, pues no sé si puedo compartirlo. Claro, agrégalo en el chat si gustas para que todos puedan entrar. Y es cierto lo que dice José Cano. Todo lo que podamos compartir, toda la empatía que podamos tener, incluso si tú no la has tenido la enfermedad o los trastornos, es importante. En esta sociedad, como les comentaba, se hace a un lado a la gente diferente, o sea, hace un lado a la gente que tiene algo diferente a mí o algo que no considero normal. Entonces, por miedo, por temor, por tabú, no nos diagnosticamos, no nos tratamos, no buscamos los medios que ya empiezan a existir más la difusión para salir de estos trastornos. Entonces también parte de nuestro prejuicio nos está afectando en ese caso. Y yo quiero que de esta plática se lleven la empatía de que ustedes entiendan a sí mismos y a los demás de que estas entidades son reales, existen, tienen su sustrato fisiológico, por eso el título de bases fisiológicas, y que puedan fomentar esta nueva cultura que acaban de adquirir a los demás. Que de aquí los 20, 30 que están escuchando todo esto, difundan la palabra, difundan toda esta información y se pueda concientizar a más gente. No sé si tengan alguna duda más, si tengan alguna conflicto. De todas formas, les dejo, o si alguien me hace el favor de escribir mi correo en el chat, si no, ahorita lo escribo. Cualquier duda que tengan pueden escribirme y yo me contacto con ustedes. Posteriormente, pues, los invito a las ferias de salud, a los eventos, los próximos talleres y los eventos que el área de psicología tiene para ustedes, para Universidad Saludable para ustedes. Entonces, de verdad, tomen esta invitación y pues desarróllense en su académico, en su vida personal, en su vida familiar, desarróllense al máximo, no tengan miedo, siempre van a tener alguien que esté ahí para ayudarlos, y para eso estamos nosotros. No se preocupen en acercarse, no nos quitan tiempo, nosotros estamos para ustedes, entonces les hago esa invitación. Sin más por el momento, pues terminamos este taller. Posteriormente mis compañeros darán otros talleres,
Están muy interesantes, entren a ellos. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente.